Como te leo el tarot gratis. Mi querido y adorado Tauro, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Oye, mira, ahora como que se está dando cuenta de verdad muchísimas cosas. Te pidió tiempo y sabes una cosa, aunque no te hayas dado cuenta, el tiempo más bien te hizo bien. El tiempo realmente te hizo bien. Quizás era eso lo que teníamos que hacer. Cuando pidió tiempo, quizás lo que hizo fue que te hizo un bien más bien. Ya verás por qué. Mi nombre es Carmen, las lecturas que yo hago son lecturas para el amor y el desamor y esto es Cómo te leo el tarot gratis. Primero que nada, Tauro, mi romántico empedernido, mi romántica. Vamos a ver qué dicen las cartas de Lenormand. Vamos a buscar 3 más el corte y vamos a ver qué nos dicen. Te las muestro y luego vamos a ir viendo de qué querían, qué es lo que quieren decir. Aquí hay un mercader, alguien que está esperando en un muelle, alguien que está esperando como para negociar, alguien que está esperando como para ofrecer. Ojo con eso. Aquí veo a una chica que está de verdad, o a una mujer, está bastante melancólica y está muy pensativa. Está sola, está en un sitio lejano y está reflexionando, como dice en francés, réfléchir. En train de réfléchir. Oh my God. Y ahora aquí veo a una persona mayor, una señora mayor que quizás sea como quien dice la consejera de alguien, alguien que necesita un consejo de persona mayor, de gente que sabe, porque así es, la experiencia hace la diferencia y esa es alguien que viene o a hablarte a ti o a hablarle a la otra persona y darle un gran consejo. Y para corte está la carta de la esperanza. Aquí estoy viendo cosas buenas, mi querido y adorado Tauro, aunque tú no lo creas, aunque veas todo negro. Pero aquí estoy viendo que quizás hay muchísimas cosas que se pueden estar preparando. Aquí el universo quizás te puede estar dando muchísimas sorpresas. Vamos a ver, Tauro, qué hay ahora para ti. Mira, esta persona ahora quizás se da cuenta de que te perdió, ¿sabes? Por lo que estoy viendo. Quizás esta persona dejó lo que estaba haciendo y está regresando y buscándote para negociar algo. Te pidió tiempo y la distancia le ha hecho pensar a esa persona y a ti también. Y eso es lo que estoy viendo acá. Esta persona que está reflexionando, está analizando, está pensándolo todo desde lejos, a distancia, sin que nadie le moleste, sin que nadie le perturbe. Mira, sueltas definitivamente a esa persona y ahora esa persona quiere volver. Eso es lo que está pasando. Sé que lo que hice tiene consecuencias, te dice. Sé que te hice daño. Es cierto. Y por eso ahora está reflexionando. Y quizás para muchos de ustedes, esta persona mayor, una mamá o un papá, un hermano, un amigo, una amiga de alguien, puede estar aconsejando para bien, como para decir que hay que actuar para que esta relación no se pierda. Quizás esta persona, Tauro, tu ex, piensa que no hay otra oportunidad. En las cartas de los mensajes de amor y confesiones te dice transformación. Oye bien esto, eso es lo que hay que hacer. Estoy impresionada o impresionado con tu cambio. Oye, veo más personas dispuestas a tener una relación contigo. Claro que se está creyendo que esa era la única persona que podía fijarse en ti, que tú no tenías más chance, que tu último tren se fue cuando esa persona se fue, pero que equivocadísima o equivocadísimo está. Mira, aquí el oráculo del planteamiento es lo siguiente. La carta se llama soltar. Suelta para que todo fluya. Y si eso es para ti, esa persona, júralo que esa persona volverá. Pero, ¿qué es por qué te dije yo a ti que el tiempo estaba a tu favor?
porque en el momento en que esa persona se fue, tú podrías tener la oportunidad trabajando para ti o por ti o sobre ti. Tú puedes lograr soltar a esa persona. Y una vez que la dejes que se vaya, porque ya no la tienes enfrente, se te hace quizás más fácil. Y ahí es donde todo va a cambiar. Ahí es donde va a estar, como quien dice, el quiebre. Si esa persona de verdad en lo que sueltes, esa persona quiere volver, seguro que va a volver. Mira, contra viento y marea, te lo juro. Si esa persona no quiere volver, aunque le sueltes y le rompas en pedacitos, no va a volver. Porque así son las cosas de la vida. No podemos hacer milagros, ni podemos retener a nadie por la fuerza, ni atraer a nadie por la fuerza. Olvídate de eso, olvídate, eso no sirve. Ahora, prepárate, porque tu nuevo amor quizás viene en camino. Ese nuevo amor, me están diciendo entre comillas, que puede ser ese mismo amor del pasado que ahora viene renovado o probablemente un nuevo amor para ti. Probablemente, mi querido Tauro, porque aquí le estoy leyendo a varios, a muchos de ustedes que tienen diferentes historias. Veo aquí a este mercader, sí que te digo, es un mercader que ha llegado desde lejos, está allí en el puerto y está esperando por alguien para negociar con ese alguien. Y esa persona que está negociando, esa persona que está esperando para negociar, eres tú. Por otro lado, está esta persona muy, pero muy pensativa, muy, digamos, melancólica, si se quiere, pero está reflexionando sobre la situación. Aquí veo que también una señora o un señor mayor pueden estar dando un consejo a alguien. Mira, el Lenormand también te muestra la carta del barco. Y la carta del barco significa que hubo una distancia, que hubo quizás problemas en la relación, pero que hay un proceso que se está empezando a efectuar. Así que sí que te lo digo, te pidió tiempo, la distancia te ha hecho a ti pensar mucho, le sueltas definitivamente y esa persona ahora entonces quiere volver. El soltar aquí ha sido la clave de todo, porque aquí es donde tú dices, suelto y que sea lo que Dios quiera. Si viene es porque tiene que venir y si no viene es porque no tiene que venir, pero tú tienes que hacer eso porque tú no puedes estar enganchado. Es así como que imagínate a alguien que cae desde el cielo, un paracaidista que cayó del cielo, que cayó de un avión, salió de un avión, pero se quedó enganchado su paracaídas en un árbol. Y ahí pasa el tiempo. Y pasa el tiempo. ¿Qué le puede pasar a esa persona? Se puede morir de hambre, de sed, ¿qué te digo? De frío o de calor. Puede venir un animal, ¿verdad? Entonces esa persona está allí que nada, ni nada. Necesita caer. Así se vaya a estropear un pie porque va a caer de muy alto, pero necesita caer de una buena vez. Igual pasa con el amor. Suelta, necesitas soltar para que realmente, y no por esa persona, fíjate, es por ti, para que tú termines de saber dónde estás, para que termines de caer de una buena vez y sepas qué vas a hacer. Caíste de nalga quizás, te levantas, te sacudes y sigues tu camino. Esa persona de repente, cuando soltaste, se dio cuenta que energéticamente le soltaste y quiere venir otra vez. Entonces, que te persiga, que te alcance, no que tengas tú que estar esperando, sino que te alcance. A eso es lo que yo siempre voy, a eso. Yo quisiera que algún día ustedes me entendieran, pues, eso que quiero decir. Vamos, ¿qué más dice? Mira, esta persona está definitivamente buscando o proponiéndote algo, que es lo que digo aquí con este mercader. Quiere proponerte algo, una nueva idea. Y sí, mira, a pesar de que quizás a lo mejor hasta esta persona pueda tener a alguien por allí todavía, esa persona de verdad que lo que quiere es un regreso definitivamente. Y sí, viene a proponerte algo, quizás a lo mejor viene a prometerte algunas cosas, te dice que comencemos desde cero, te pide una nueva oportunidad, pero estoy viendo que muy probablemente esta persona pueda ser, o le estoy leyendo a algunos de ustedes, en la que
esa persona todavía tiene a alguien o está con alguien o alguien que le está susurrando, puede ser. Aquí veo que tú no quieres como por ahora o no te ves todavía en una relación familiar con esa persona. No te estás viendo todavía, aunque no dice, aquí no me dicen si tú quieres o no quieres seguir con esa persona. Pero sí veo que todavía como que hay brechas que superar sobre todo esto. Ujú. El resultado final de esta situación, ¿cuál será? Mira, aquí estamos como quien dice, el resultado es soñar despierto. Quisieras mucho o se quisiera que esta relación se volviera a dar. Pero hay algunas cosas que hay que superar. Tú soltaste, hay que esperar a que todo esto se supere. Soltaste porque a lo mejor estás viendo también que esta persona no era totalmente libre, que a lo mejor tenía a alguien, quizás tú lo sabes, pero esto por ahora, como quien dice, queda como quien dice en sueños. Hay que seguir soltando y dejar fluir muchísimo más para que esta situación se pueda dar. Veo aquí que hay que tener cuidado porque esa persona en todo caso podría decirte quizás, sí, yo voy a resolver, pero mientras tanto quiero estar contigo. Cuidadito, porque mira lo que te dice también por aquí el tarot, el corte. Es necesario soltar, definitivamente hay que soltar y esperar a que esa persona realmente se decida definitivamente a lo que viene. Sabe que tuvo consecuencias lo que hizo, te hizo daño, está clara esa persona, te pidió tiempo, quizás a lo mejor para resolver, ponle tú, que fue para resolver una situación que tiene por fuera que no la ha resuelto. Pero esa distancia entre ese tiempo que te pidió te ha hecho analizar mucho y te ha dado la oportunidad de que puedas soltar, de que esa persona ahora cuando llegue viéndote que tú estás de otra manera, tienes otra actitud. O resuelves o te me vas de aquí. Resuelve primero porque yo no soy medias tintas. A mí no me vas a convencer ni a meterme los dedos en la boca. A mí no me vas a decir que sí más tarde, que a lo mejor mañana, como siempre me lo has dicho. Al final de cuentas siempre no. O sea que ya soy otra persona. Entonces veo acá que más de uno de ustedes, vamos a decir así, te dice el tarot digamos, del final, de los resultados, te está diciendo que olvida a ese ex. Si ese ex realmente no te brinda la seguridad que tú necesitas, si no te brinda realmente lo que tú necesitas que te dé, las promesas que te estaba por cumplir y que no te cumplió al fin y al cabo, entonces que lo mejor es que de una buena vez tú tomes tus decisiones, mi querido y adorado Tauro. Eso es así, pues, eso es por tu bien, eso no es por más otra cosa. Esa persona quizás sabe que no tiene otra oportunidad. Ujú. Tú le has soltado de verdad. Esta persona quiere que comencemos de cero, dice, comencemos desde cero. Pero mira, hay que tener cuidado, porque de verdad que primero lo primero. Música paga no suena, dicen por ahí, que música paga no suena. Veo esperanzas, aquí hay una persona mayor que habla y da consejos, quizás a lo mejor el consejo es para ti, entonces, de que primero que esa persona resuelva y si no, no, porque si no, entonces no, mira, vamos a estar en las mismas todo el tiempo. Así que ahí te dejo yo con esa lectura. El tiempo fue tu mejor amigo en este caso, porque te diste cuenta de muchas cosas, te diste cuenta que realmente o te vas a dar cuenta de muchísimas cosas y te va a ayudar a soltar lo que tengas que soltar. ¿Qué viene? Entonces vamos a ver a cómo nos toca, pues, si quiere hacer cosas, si quiere tener planes, quiere planes contigo, pero ¿cómo así? Necesita primero resolver. Ahí te dejo yo esa lectura, pues, mi querido y adorado Tauro. No sin antes pedirte, por favor, si te puedes suscribir al canal, darle un like y compartir este video. De verdad, acuérdate, tú vales mucho, ¿sabes? Tú no te mereces medias tintas. Tú te mereces el combo completo. Si no, pues no hay nada. Sí, y no hay nada. ¿Ok? Bueno, pues, bye bye.